Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí, ahora. Buenas tardes. Hola, buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ah, no me das el anotador y la lapicera, por favor. Bien. Hola, Bueno, buenas tardes. vamos a esperar 2 minutitos más, que sean las 20, así largamos y de todas formas se terminan de conectar lo que serían sus compañeros, ¿sí? Para. No, prepara, no. No, si no se ve. Pues el blanco. La linterna prendida. ¿Y sí? No. Igualmente, somos 3 y es re poco. ¿Cómo está aquí? Sí, bueno. ¿Hay alguno más en Mar del Plata? Hola, soy Melanie de Tandil, cerca de Mar del mira. Plata. Yo estuve en Tandil hace 3 semanas atrás, 2 o 3 semanas atrás. Es Bueno, muy lindo Tandil, ahora tuvimos Semana Santa. Claro, a mí me encanta. Yo el día que lo buenas conocí, tardes para todos los que se están uniendo. Vamos a ir comenzando con lo que sería la clase del día de hoy. ¿Cómo pasaron el fin de semana extra large? trabajando. Para mí es Bien. lunes hoy. Creo que todo trabajando. Yo trabajando también. Todo lo mismo. Todos trabajando, y sí. Qué mal. Yo ayer me senté a la tarde y dije, bueno, por fin voy a disfrutar el fin de semana largo. Y ya, hoy ya comenzamos de nuevo la rutina completa. Bien. Bueno. La clase pasada, ahora, ¿qué habíamos estado hablando? Hablamos sobre la escena del crimen y que teníamos que respetar los 3 perímetros que se presentaban en una escena. Bien, aseguramiento y protección del lugar de los hechos. ¿Cómo se dividía?
¿Qué más? Lo que teníamos que usar y tener precauciones para no contaminar la escena del crimen. Bien. Y habíamos hablado también de lo que eran las formas aconsejables para poder abordar ese lugar de los hechos. ¿Sí? Sí. ¿Alguno alcanzó a leer el material que les había dejado ya en el campus desde que comenzamos el curso? La verdad que no, yo no pude, no miré. Bien. Bueno. El apunte de cadena de custodia. Ya para la próxima. A ver, María, repetí por favor. Sí, fue el apunte de cadena, el que teníamos, el único. Bien, y el material de consulta, el tema de los protocolos y manual de actuación. No, en el campus solamente tengo quizás me voy a volver a fijar. Hoy estuve viendo y no, lo único que tengo es eso. Bien, porque hay 3 libros en el apunte. Perdónenme, es el campus. Sí, en donde dice material para consulta y después manual de actuación con respecto a cadena de custodia. Bien. Hoy vamos a continuar, ¿sí? Lo vamos a hacer también como la clase pasada, a modo de charla, a modo de conversación. Y una vez que terminemos de hablar este temita que vamos a hablar ahora, les voy a hacer una presentación en Power de lo que vimos la clase pasada, más lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Sí? Bien. Nosotros, cuando hablamos de ese abordaje, de esa llegada al lugar de los hechos, ¿sí? De cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que trabajar, ¿sí? Aparece lo que sería la inspección ocular, ¿sí? Muchas veces se piensa que la inspección ocular es lo que nosotros realizamos una vez que estamos ya en proceso de juicio, en donde se vuelve muchas veces a ir a lo que es el lugar de los hechos, ¿sí? Para recaudar quizás mayor información o para constatar que todas las declaraciones que se hicieron, las evidencias que nosotros tomamos de ese lugar de los hechos, sea exactamente y que no se haya cambiado nada de ese lugar de los hechos, ¿sí? Y en realidad la inspección ocular sí es cómo nosotros vamos a abordar ese lugar de los hechos. Digamos, una de las partes fundamentales después de la protección y el aseguramiento del lugar de los hechos es lo que sería esa famosa inspección ocular. ¿Alguien alguna vez escuchó hablar de la inspección ocular? ¿Tiene ahí más o menos una orientación de qué es una inspección ocular? No. ¿No? Profe, acá dice que es un procedimiento realizado por cualquier funcionario policial o de la fuerza de seguridad. Sí. ¿Y qué más? Consiste en el avistamiento del lugar del hecho donde pudo haberse cometido un acto delictivo o apoyar la totalidad de los sentidos. Es el efecto a efecto de constatar la existencia del potencial elemento de prueba, situación o acontecimiento que pudiera tener lugar durante el cumplimiento de la diligencia. Bien, más o menos ahí ese concepto se hace. Dentro de lo que es el manual
uno de los manuales, ¿sí?, de los que les hago mención yo, hay una parte que habla de lo que es la inspección ocular y la define como un proceso metódico, sistemático y lógico que consiste en lo que sería la observación integral del lugar de los hechos o la escena del crimen, ¿sí? Si hablamos nosotros que es un proceso metódico, sistemático y lógico, ¿sí?, ahí vamos a estar hablando que es mucho el procedimiento que se debe de realizar dentro de una inspección ocular, ¿sí? Hablamos de que es un proceso metódico. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener métodos para poder realizar lo que sería esta inspección ocular, ¿sí? A ver, por ejemplo, vamos a comenzar con las vistas, ¿sí?, o la forma que habíamos estado hablando la clase pasada de cómo nosotros abordamos un lugar de los hechos. Cómo nosotros vamos a comenzar a observar, ¿sí?, dentro de ese lugar de los hechos. ¿Bien? Decimos que es sistemático. ¿Por qué sería sistemático? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué sería sistemático? Decimos que dentro de esa definición que yo les decía, hablábamos de qué es metódico, ¿sí? Porque nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que observar, ¿sí? Si digo que es sistemático, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que hacemos? Es que lo vamos a trabajar de una forma ordenada, ¿sí? No es que vamos a armar un sistema para hacer lo que sería la inspección ocular, ¿sí? Sino que hablamos del orden que vamos a tener para poder trabajar sobre ese lugar de los hechos, ¿sí? Entonces vamos a observar, vamos a trabajar de una manera ordenada y a la vez de una manera conjunta, ¿sí? Porque volvemos a lo que hablábamos de el equipo técnico, ¿sí?, con el que nosotros nos vamos a manejar. Y también dentro de lo que es esa inspección ocular, nosotros vamos a realizar lo que serían comprobaciones, ¿sí?, y algunas operaciones, ¿sí? ¿Cuáles serían estas operaciones? Serían las formas en las que nosotros vamos a recolectar evidencia o vamos a recolectar pruebas desde ese lugar del hecho, ¿sí? Entonces, volvemos. ¿Qué es la inspección ocular entonces? Como dijo profe, no lo escuché. ¿Qué es la inspección ocular entonces? La inspección ocular sería lo que mandaría el juez, o como volver a la escena del crimen, como para ver si queda alguna evidencia más o algo como que les pueda llegar a servir para el juicio. Consiste en la observación integral del lugar del hecho. Bien. El Es proceso. básicamente por donde nosotros vamos a comenzar a trabajar. Sí, repito, la inspección ocular no se da con lo que sería una posterior visita, después de la primera visita que nosotros realizamos al lugar de los hechos, ¿sí?, sino que es todo el procedimiento en sí que nosotros vamos a realizar. ¿Bien? Dentro de ese procedimiento sistemático, nosotros vamos a hablar, ¿sí?, de la forma en la que vamos a trabajar, cómo nosotros vamos a abordar ese lugar de los hechos, cómo nosotros vamos a darle un orden, ¿sí?, en la investigación sobre ese lugar de los hechos. Bien, repito, si nosotros, por ejemplo, tenemos un
nos llaman a un lugar, ¿sí? En donde ocurrió un robo. Vamos a llegar a ese lugar, vamos a constatar algunas cuestiones principales, ¿sí? Como es el tema de que si hay personas, que esas personas no estén heridas, si es que tenemos la posibilidad de salvar alguna de esas vidas, también lo vamos a hacer. Vamos a comenzar con lo que es la protección, el aseguramiento de ese lugar de los hechos, y vamos a dar inicio a lo que sería la inspección ocular. ¿Sí? La inspección ocular es cómo nosotros vamos a abordar ese lugar. ¿Quiénes van a ser los primeros que van a ir? ¿Quiénes van a ser los encargados de sacar las fotografías? ¿Quiénes van a ser los encargados de realizar búsqueda de huellas? Del levantamiento de la evidencia que nosotros podamos tener en lo que sería ese lugar de los hechos. ¿Sí? A ver, Nicole, ¿te voy a levantar la mano? Sí, una pregunta, profe. La inspección ocular ya la hacemos desde el principio. Sí. Desde que llegamos a la escena del crimen ya empezamos con la inspección ocular hasta que se vuelve a pedir si es que es necesario. Exactamente. Es Ok. como lo que vos dijiste la clase pasada, profe, que dijiste que cuando estábamos en el centro, lo primero que hacemos nosotros es Te observar. escucho muy despacio, Cintia. Es como vos dijiste la vez pasada, de que, por ejemplo, cuando llegamos a una escena del crimen, lo primero que hace es observar todo. Por ejemplo, si pasa en una casa adentro, es dar la vuelta a la casa o ponernos en fila para ir viendo si hay alguna evidencia, y después recién, una vez que observamos todo lo de afuera, vamos adentro y dividimos las áreas. ¿Algo así es? Claro. O sea, como Era el tema de, por ejemplo, como dividir su concepto lo dice, ¿sí? cuatro. Es ese proceso metódico, sistemático y lógico con el cual nosotros vamos a investigar el lugar del crimen. ¿Sí? Es el génesis, vamos a decirlo de esa forma, de nuestra investigación. ¿Sí? Nosotros nos vamos a basar en inspección ocular para poder recaudar toda la información necesaria, ¿sí? Para poder dar con quién cometió el delito que estamos investigando. ¿Bien? Dentro de lo que es esa inspección ocular, sí van a ir apareciendo, como les decía, estas subdivisiones para ver quién va a ser el encargado de la fotografía, quién va a ser el encargado de la parte de levantamiento de huellas, de levantamiento de indicios, algunos exámenes que se puedan realizar en el lugar de los hechos en caso de que sea fácil realizarlo, por ejemplo, una comparación quizás de huellas o un análisis rápido de alguna mancha, ¿sí? De algún fluido corporal que encontremos en lo que sería ese lugar del hechos, ¿sí? Dentro de lo que es la inspección ocular es en donde va a comenzar a aparecer lo que hablamos en la clase pasada de este precursor de Edmund Lockhart, en donde hablábamos del principio de intercambio, de que siempre la víctima se queda con algo y siempre el delincuente se lleva algo del lugar de los hechos o de lo que sería la víctima, ¿sí? Acá, en la inspección ocular, es en donde aparece, sí, este primer precursor, que obviamente ustedes, la mayoría lo tienen, lo han investigado, en donde hablamos de lo que es el principio de intercambio, ¿sí? Aparte, nosotros acá vamos a comenzar ya a dimensionar, ¿sí? Cuáles son las funciones que se deben de tener en cuenta para poder abordar, para poder trabajar, para poder comenzar lo que sería la investigación dentro de lo que es este lugar del centro, ¿sí? Por eso Lockhart decía que los cuerpos son testigos mudos. Correcto, ¿sí? Entonces, basándonos en lo que es el principio de Lockhart, en donde hablamos de testigos mudos, basándonos también en todas las pruebas, en todas las evidencias que nosotros vamos a encontrar sobre lo que es el lugar de los hechos, es en donde comienza lo que sería esta inspección ocular, ¿sí?
Bien, ahora estoy leyendo acá el chat. Bien. Yo les hablaba a ustedes, sí, que cuando comenzamos la investigación, cuando nosotros comenzamos a recaudar toda la información que nos puede brindar el lugar de los hechos, comenzamos a generar hipótesis. ¿Recuerdan eso? Comenzamos desde una hipótesis madre, digamos de esa forma, que se van a ir desprendiendo otras hipótesis, hasta que a medida que nosotros vamos avanzando, vamos a poder tener una o dos hipótesis sobre las cuales vamos a trabajar hasta llegar a la verdad de lo que ocurrió, ¿sí? Pero es necesario, ¿sí?, que se entienda qué es una hipótesis. ¿Saben qué es una hipótesis? A ver, Mariana. Algo estimado de lo que pudo llegar a haber pasado. Bien. Bien, a ver, acá Melanie dice que es una idea de lo ocurrido, la cual hay que comprobar. Claro, suponer que pasó algo cuando no sabes, es investigar a ver qué pasó, a ver con el hecho. Exactamente. No es ni más ni menos que una suposición de lo que pudo haber ocurrido, ¿sí? Como pasa con nuestra vida diaria, ¿sí? Muchas veces comenzamos con estas suposiciones o cuando pasan algunas cuestiones dentro de una relación de pareja, ni más ni menos. Muchas veces suceden algunas acciones o aparecen ahí algunas cosas que comenzamos con suposiciones de qué es lo que pudo haber pasado, hasta que o investigamos qué es lo que pasó o lo dejamos ahí en el aire como que estuvo. Otro ejemplo puede ser también dentro de lo que es la vida diaria, ¿no? De quizás habernos olvidado algo, algún elemento, ¿sí? Y comenzamos a pensar en dónde puede estar y en base a eso vamos ahí realizando unas que otras suposiciones, ¿sí?, de qué es lo que pasó, qué es lo que pudo haber pasado para poder llegar a entender en dónde está o cómo llegó tal cosa a tal lugar, ¿sí? Bueno, esto es exactamente lo mismo, con la diferencia de que nosotros en base a las pruebas, a las evidencias, a los testimonios que podamos recaudar, vamos a ir eliminando hipótesis, generando hipótesis nuevas o realizando subhipótesis, ¿sí? ¿Cómo sería eso? A ver, me encuentro en un lugar de los hechos en donde hay rastros de sangre, ¿sí?, una vivienda con rastros de sangre. Hay algunos elementos tirados, ¿sí?, en todo lo que sería la vivienda, en la cocina, el comedor, de las habitaciones. Estas manchas de sangre, algunas coinciden con que pueden ser manos de una persona que las pasó por una de las paredes. Y en base a eso, sí, van a ir surgiendo hipótesis de qué es lo que pudo haber pasado en este lugar de los hechos. Quizás hubo una pelea, quizás alguien se lastimó muy profundamente con algo importante, comenzó a arrastrarse por el lugar, quiso agarrarse de algunos elementos que se encontraban en la vivienda, y en eso Violencia de género. comenzaron a caerse. Pudo haber sido una situación de violencia de género, pero a medida que va avanzando la investigación, nosotros encontramos un arma de fuego, encontramos en el patio de la vivienda rastros, ¿sí?, huellas de pisadas, huellas de neumático. Más adelante, ¿sí?,
encontramos un cuerpo ya desvanecido. Entonces ahí, en base a esas otras evidencias, a esas otras pruebas o a esas otras pistas, ¿sí? Porque también nosotros las podemos tomar como pistas para poder adivinar qué es lo que sucedió, vamos a ir ahí recolectando toda esa información para poder llegar a lo que específicamente sucedió en ese lugar del hecho. ¿Sí? Dentro de lo que es la inspección ocular, nosotros nos manejamos con objetivos, ¿sí? Que hay que cumplir dentro de lo que es esa inspección ocular. Y también vemos las fases que presenta lo que sería una inspección ocular, ¿sí? Una de las primeras fases, y sería una de las principales, es la de comprobar la realidad de lo sucedido, ¿sí? Se estarán preguntando, o sea, ¿pero cómo? Es muy fácil. Muchas veces hay situaciones que sugieren que sucedió una cosa cuando en realidad pasó otra. ¿Sí? Sin ir más lejos, alguien hacía mención recién en cuanto a lo que es, dentro del ejemplo que yo les daba, que podía basarse en violencia de género. Pero muchas veces pasa, no siempre, ¿sí? Pero hay cuestiones que las denunciantes dentro de esas supuestas violencias, ¿sí? En realidad como que montan un accionar, ¿sí? Cuando en realidad no sucedió eso, cuando en realidad ellas se golpearon a propósito o situaciones similares. Exactamente, cuando pasa, ¿sí? Que es mentira, ¿sí? Lo de esa denuncia que están tratando de realizar. Entonces hay Sería para incriminar a alguien. ¿Cómo, Walter? Sería para incriminar a alguien. Exactamente. Ni más ni menos. Otro dentro de lo que serían los fines de lo que es la inspección ocular, ¿sí? Es que vamos a realizar o vamos a tratar de evidenciar todas las circunstancias que traten quizás ahí como de ocultarse dentro de lo que es el examen visual que nosotros podamos tener sobre ese lugar de los hechos y también tratar de determinar lo que serían los daños ocasionados o que se haya sufrido, ¿sí? En base a algunas señales que podamos tener sobre ese lugar de los hechos, en base a la recolección de evidencia que nosotros realicemos. Dentro, obviamente, ahí vamos a tener lo que serían los vestigios o las pruebas que siempre son las que hablan realmente, nos dicen quién fue o quiénes fueron los culpables de lo que estamos investigando, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué otras acciones o qué otros fines podrían englobar o entrar dentro de lo que es esta inspección ocular? Para mí, si tiene cámara la casa, también puede verlo, ¿no? Sí, muchas veces. Puede llegar a tener, puede llegar a servir, ya sea de la casa o de algún vecino. Entonces ahí puedes ver quién entra, quién sale o algo. Perdón, eso ya pasaría cuando uno empieza a eliminar hipótesis, digamos. Porque al principio la inspección ocular es cuando vos entrás y observás ahí en el momento qué es lo que pudo llegar a haber pasado. Exactamente. Y nos basamos también muchas veces en las declaraciones de los testigos. Claro.
A ver, ¿qué más? Por eso siempre se recomienda, por ejemplo, a la hora de hacer una inspección ocular o algo, que haya más personas que te ayuden. Si vos vas en línea, como explicaste el otro día, van todos parejos en línea para ver que cada uno observe un lugar para ver si encuentran alguna arma o alguna evidencia. Y después se entró Exactamente. los cuadrantes, como hablaba vos, en forma de espiral, cuadrante, o había otra forma que no me acuerdo. Como para trabajar. Exactamente. Bueno, esa es una de las formas en las que se aborda, ¿sí? Lo que es el lugar de los hechos. Recuerdan que yo en estas clases pasadas creo que había hecho mención, y yo calculo que ustedes también habrán leído algo cuando buscaban dentro de lo que son los precursores de la criminalística, que el delito en sí es tan viejo como el ser humano. Si vamos a lo que serían homicidios o asesinatos dentro de lo que es la historia, hay unos muy resonantes, ¿sí? Pero hay uno que se considera como el primer homicidio dentro de lo que es la historia del hombre. ¿Sabrán ustedes a qué homicidio estaría haciendo referencia? Bien, ahí, bien, bien. Caín y Abel. Se lo considera como uno de los primeros homicidios dentro de lo que es la historia. Y ahí es en donde van a aparecer, o aparecen, digamos, el tema de las pruebas y de saber cómo falleció. ¿Alguien sabe más o menos cómo es la historia de Caín y Abel? Creo que lo había asesinado con una piedra o algo así, ¿no? Lo había aplastado. Lo había aplastado la cabeza con una piedra, algo así era. No recuerdo. Caín y Abel. Dentro de lo que es la historia, Caín y Abel, ¿sí? ¿Qué eran? Eran hermanos. ¿Sí? Ante la mirada de Dios, a uno le entregaba, o sea, a los dos les entregaba cosas, ¿sí? O les daba cosas, o los ayudaba con ciertas cosas, pero uno de ellos sentía celos del otro, por cuestiones netamente materiales, ¿sí? Entonces, un día no tiene mejor opción, sí, debe haber tenido otras opciones, pero en realidad piensa que matándolo iba a poder obtener, ¿sí? Todo lo que era de su hermano, ¿sí? Entonces lo cita a un lugar y en ese lugar lo asesina, ¿sí? Algunos historiadores dicen que fue con una piedra, con un golpe en la cabeza, y otros historiadores hablan de lo que sería el cráneo de una vaca, ¿sí? Con eso también se dice que lo golpeó y le causó la muerte. Entonces, exactamente, lo mata con una quijada, ¿no? Salía el pala. Y después, ¿qué es lo que pasa? Después de haber cometido ese acto, ¿se queda con el cariño de Dios, digamos, de esa forma? No, todo lo contrario. Recibe lo que sería la ira de Dios, ¿sí? Entonces, ahí es como comienzan a aparecer, ¿sí?, los primeros registros de homicidios dentro de lo que es la historia del hombre.
Sin ir más lejos, dentro de todos los relacionados a la parte de Jesús, a la parte de Dios, hay bastantes muertes, ¿sí? Siempre por codicia, por celos, por cuestiones que hoy en día lo vemos y lo tenemos un poco más naturalizado que en aquella época, ¿sí? ¿Cuál va a ser el trabajito que ustedes tienen que realizar con esto que les acabo de contar? Van a buscar y leer esta historia, ¿sí?, de Caín y Abel. Van a recrear en sus cabezas la situación, ¿sí?, y van a llegar desde el futuro como criminalistas a investigar. ¿Qué es lo que sucedió en realidad? ¿Sí? ¿Cuál fue el aparente móvil? ¿Cuáles son las evidencias o las pruebas que se encuentran en esa escena de crimen? Van a determinar qué tipo de espacio físico fue, o sea, qué tipo de lugar de los hechos se cometió el delito. O buscamos o leemos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Eso lo tenemos que tener hecho para nosotros, o lo hacemos y te lo mandamos. No, eso háganlo para ustedes, porque con eso vamos a comenzar Perfecto. la próxima clase. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Y ahí también se va a generar como una disputa entre ustedes, a ver, Un debate. no, obviamente todos van a tener razón, pero como les digo, dentro de lo que es la historia hay algunas versiones y que se diferencian de otras, ¿sí? En cuanto a el arma homicida, en cuanto al lugar en donde se cometió el hecho, ¿sí? No traten, no se explayen demasiado, ¿sí? Sino traten de ser concisos en cuanto a lo que yo les consulto. Es el lugar en donde se efectuó este delito, cuál es la evidencia que se pudo haber encontrado sobre ese lugar de los hechos. ¿No está la clase del miembro pasado? Pues se me enteró. Ya con Esta sería la cuarta clase, ¿no? Perdón. Sí, yo creería que es la cuarta clase. En el campus hay una. Sí, es la cuarta clase esta. Pero sí es la cuarta clase. La clase número 3 me la subió al campus. No está bien. Ya pregunto qué pasó. Bueno, entonces era el lugar, la evidencia. El lugar, la evidencia y el móvil, o sea, que lo llevó a cometer el delito. También tenemos un precursor que habla a su profesor de esgrima cuando tenía 14 Te años. escucho muy, muy lejos, Cintia. A ver. Que teníamos un precursor
que estuvimos averiguando, que a los 14 años mató a su profesor de esgrima y después terminó sirviendo como soldado del regimiento de Boulogne, creo que era, o algo así por el estilo. Bueno, a ver, dentro, en la historia, ¿sí? Van a haber muchas muertes, muchos homicidios, ¿sí? De personas que después quizás se convierten en famosas, de personas que después terminan sirviendo en alguna de las fuerzas, pero obviamente todo por cuestiones como caras de cómo se van dando, ¿sí? Las situaciones. ¿Sí? Ustedes sepan entender que dentro de la historia, a medida que fue evolucionando todo lo relacionado a lo que sería la criminalística, como que se van dando cuestiones, por ejemplo, dentro de lo que es la parte de la antropometría, en donde se declaraban culpables personas que quizás no habían tenido nada que ver, pero por presentar alguna anomalía dentro de sus cuerpos ya eran considerados culpables. Lo mismo pasa con personas, ¿sí? Que quizás tenían relación con algún homicidio, que o se ocultó o pudo salir o pudo librarse fácilmente, ¿sí? De lo que serían esas cuestiones de las que se los estaba culpando. ¿Alguien cuando nos los ubica a Ricardo Canaletti? ¿Cómo? Perdón, no escuché. ¿Cómo? Si alguien lo conoce o lo ubica a Ricardo Sí, Canaletti. está en Canal 13, Bien. en TN. Exactamente. Él escribió varios libros, ¿sí? Relacionados a crímenes dentro de lo que es la historia. Habla de crímenes que sucedieron en la época de Manuel Belgrano, antes de Manuel Belgrano, después de Manuel Belgrano. Son como crímenes, digamos, resonantes dentro de la Argentina, ¿sí? Dentro de lo que es la historia, más que nada, de lo que sería nuestro país. Si alguno... Ahí cuando... Sí, hablaba No, Mariano, yo en perdón. realidad iba a comentarles que si a alguno le interesa, hoy a las 8 de la noche en Netflix iban a pasar el informe completo sobre el asesinato de Cancerbero. ¿Del asesinato de quién, perdón? También quería. De Cancerbero. ¿A qué hora? A las 8 lo subían a Netflix. Ok, gracias. Hoy debe estar disponible para que lo vean. Yo encontré ahí hablando sobre Bigot, 3 películas, profe, que me interesaría ver, no sé si vos me las recomendás, que es Muerte en París, Escándalo en París y Vidocq el mito. Están para ver. Sí, sí. A ver, tengan en cuenta, yo soy más de recomendar libros que películas, ¿sí? Porque la idea de leer un libro como que nos abre más a nosotros la mente y como que podemos ir a medida que vamos leyendo el libro, podemos ir nosotros generando también hipótesis de qué es lo que pudo haber pasado dentro de lo que es esa investigación, ¿sí? En Netflix hay varias películas también que están buenas, basadas en hechos reales, que hablan de crímenes o de falsificación, ¿sí? Que están muy buenas. Les voy a armar una listita y se las voy a enviar para que el que pueda las vea.
¿sí? A ver, bueno. ¿En qué quedamos? Bien, estábamos en lo que les había solicitado para la próxima clase y ahora voy a compartirles el Power, ¿sí? Así vamos viendo, hacemos un breve repaso de lo que vimos en la clase pasada ayer. ¿Pueden visualizar, Sí. chicos? Bien. Bien, habíamos hablado del lugar de los hechos. Nosotros hablamos del lugar de los hechos, lo vamos a entender como el sitio donde se ha cometido un hecho de delito. Para obtener resultados fructíferos desde el inicio de las investigaciones, nosotros vamos a considerar y aplicar la máxima jurídica del doctor Hans Gross, que nos decía que si la inspección ha de ser útil, es imprescindible que todos los objetos importantes o que no figuren en el lugar del crimen permanezcan intactos sin que por ninguna causa se les cambie de posición. Este lugar de los hechos también se caracteriza por la presencia de elementos, rastros y indicios que pueden llegar a develar las circunstancias o características de lo allí ocurrido. Lugar del hecho primario y secundario. El lugar del hecho puede estar integrado por uno o varios espacios físicos interrelacionados entre sí. El lugar del hecho secundario es en donde comienza el delito y el lugar del hecho primario es en donde concluye. También puede pasar que sean dos lugares utilizados simultáneamente para llevar a cabo el delito, pero en uno se encuentra la víctima, que lo vamos a considerar primario, y donde se encuentran quienes quizás piden un rescate, en el caso de un secuestro, que ese sería considerado el secundario. Dentro de lo que es la escena del crimen, es cuando en el lugar de los hechos, por su naturaleza, circunstancias y características del acontecimiento, permita sospechar la comisión de un delito, el lugar del hecho se denomina escena del crimen. Siempre existe un lugar de los hechos, pero no una escena del crimen. Y hay autores que diferencian el lugar de los hechos y de la escena del crimen por la existencia de un cadáver. Protección y aseguramiento del lugar de los hechos. La acción de proteger es la que se aplica a todo el lugar del hecho y la acción de asegurar es la que se aplica sobre los elementos o evidencias físicas que guardan relación con el hecho investigado. Las personas vinculadas a la investigación deben respetar las siguientes reglas de protección y aseguramiento. Primero, evitar mover y o tocar los elementos o objetos que se encuentran en el lugar de los hechos o escena del crimen e impedir que otro lo haga. Utilizar durante todo el procedimiento la ropa y protección adecuada a fin de evitar de dejar nuevos diseños digitales o contaminar las muestras. Proteger los elementos, rastros y o indicios que se encuentran en peligro de ser alterados, deteriorados o destruidos. Por ejemplo, vamos a cubrir todas aquellas áreas que estén expuestas a lluvias, humo, viento, etc. Queda prohibido fumar o salivar en el lugar de los hechos. Hay que evitar dejar abandonados efectos personales o material descartable utilizado en el lugar. Y hay que abstenerse de hablar acerca del hecho o de las circunstancias del mismo con terceras personas ajenas a la investigación. Perímetros o zonas en las que nosotros vamos a dividir el lugar de los hechos de acuerdo a lo que sería la protección de ese lugar. Zona interior crítica es la que corresponde al lugar de los hechos, principalmente dicho. Allí solo entran los técnicos o miembros de los que están procesando la escena.
Es recomendado objetar un listado con los nombres y apellidos de los integrantes del equipo y va desde donde está ubicado el último elemento materia de prueba. Zona exterior o restringida. Acá se ubican las autoridades judiciales, investigadores, policías, medios de comunicación, personal de apoyo, familiares y personas relacionadas con el caso. La distancia va desde los 5 metros después del primer perímetro. Y la zona exterior amplia, allí se ubica el resto de personas, los curiosos. Entre estos pueden estar quienes intencionalmente pretendan modificar o alterar la escena, por lo que se hace inmediatamente su desarrollo. La medida ya es indeterminada y es a criterio de la policía de vigilancia. Protección. La protección implica mantener de inmediato la intangibilidad del espacio físico en el que pudo haberse cometido o se cometió un delito. El criterio a aplicar es de delimitación amplia. El aseguramiento. Este paso requiere conservar en forma original los elementos, rastros y o indicios encontrados en el lugar del hecho, evitando así cualquier alteración, manipulación, contaminación, destrucción, pérdida o sustracción. Acá pueden ver algunos métodos aconsejables para el ingreso al lugar de los hechos o escena del crimen y búsqueda de elementos, rastros o indicios. ¿Sí? Acá tenemos el método de zona, método radial, método de franja, método de cuadrilla, método de espiral, método punto a punto, método de abanico o método de criba. Inspección ocular. Es la base y pilar fundamental de la investigación criminal. Es un proceso metódico, sistemático y lógico que consiste en la observación integral del lugar del hecho o escena del crimen. Una vez comenzada la inspección ocular, no debe interrumpirse, salvo que se den circunstancias que impliquen peligro físico para el personal o daño para las cosas. Fines de la inspección ocular. Comprobar la realidad del hecho, delito o accidente, verificando la certeza o no de la denuncia. Evidenciar todas las circunstancias que traten de ocultarse con el examen visual del lugar y determinación de daños ocasionados con la detección de señales y recogida de objetos que pueden contener vestigios o pruebas. Examen visual de las víctimas e implicados, en su caso, para determinar signos externos de violencia al margen de los reconocimientos médicos que procedan. Descubrir al autor o identificarlo, así como constatar las inocencias. Demostrar la culpabilidad y responsabilidades, así como cuántas circunstancias hayan ocurrido en la comisión de los hechos. Cada una de esas situaciones que acabo de mencionar van con la máxima aportación de pruebas posibles. Y por último, la recogida de efectos o documentos que puedan aportar información del caso. Bueno, acá hablo un poquito en cuanto a lo que es la teoría de la transferencia o principio de intercambio, que fue anunciada por Lockhart en 1920, que se resume en una afirmación que dice que todo contacto deja rastro. La teoría de la transferencia dice que cuando existe contacto entre dos objetos, se puede establecer y verificar posteriormente el efecto de tal contacto. Textualmente, Lockhart dice, cuando dos objetos, criminal y víctima, entran en contacto, siempre hay una transferencia de materiales del uno al otro. No hay crimen perfecto y cualquier malhechor deja tras sí involuntarias señales de su paso. Estos indicios son los únicos totalmente objetivos. No mienten nunca y si se les sabe interrogar, acusarán al criminal. Y en el año 1929, Lockhart reiteró diciendo, los vestigios que están presentes en nuestras ropas o en nuestras personas son testigos silenciosos, seguros y fieles de cada acción que llevamos a cabo y de cada encuentro que tenemos. Por ejemplo,
En un acto sexual, el sospechoso dejará en la víctima el semen, fibras de ropa y cabellos, y a su vez, él se llevará probablemente sangre, fibras de ropa y cabellos de la víctima. Un investigador profesional no debe utilizar frases como utilizó guantes, era profesional y sabía lo que hacía, su inteligencia logró la coartada perfecta. Lo dijo muy claramente Lockhart, maestro de maestros, que no existen delitos sin pruebas o indicios, sino delitos mal investigados. Esta teoría es la que fundamenta la inspección ocular, que es la que ha de descubrir, revelar, reproducir, transportar, conservar y estudiar las huellas, señales, indicios, rastros que aparezcan en el lugar del suceso, con el fin de establecer el famoso dónde, cómo, cuándo, quién y por qué del hecho criminal. En cuanto a los principios y la metodología dentro de lo que es la inspección ocular, nosotros vamos a comenzar por lo que son las operaciones previas, para los primeros que llegan al lugar del suceso. Continuamos con la información, precisión, debe de ser minuciosa y exhaustiva, debe de ser inmediata, directa, objetiva, sin prejuicios ni formas preconcebidas, lógica, debe intentar aportar pruebas e intentar determinar el móvil que nosotros estamos investigando, ¿sí? Y nuevamente tenemos a Lockhart, que nos dice que observar no es mirar despreocupadamente y tomar nota de lo que llama la atención, sino que es proceder a una investigación metódica siguiendo un determinado plan, es procurar describir detalladamente todo lo que puede servir para resolver el problema criminal. ¿Alguna duda? No, simplemente consultar si esa presentación va a figurar en la clase que suban después. Sí, esta ya se la subo al campo. Se las voy a dejar en el campo. ¿Ninguna duda, ninguna consulta? Estamos hasta acá. No, yo me perdí la primera parte también porque se me tildó la computadora y no lo pude ver bien, pero salí y volví a entrar, así que Bien. después la veo. Bien, bien, sí, después la ven. Profe, la clase 3 tiene que subir también. Eso no lo Ya, subieron. eso lo tienen que consultar con la gente de administración. Ah, Porque bien. siempre van a estar más pendientes que yo del tema de las clases que se suben. Ok. Por eso, automáticamente, si ven que después de 48 horas no la han subido, pregunten a sus administrativos, así tratan de solucionarlo. De todas formas, lo de esta clase ya consulto yo qué pasó, por qué no lo subieron, ¿sí? Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? No, simplemente el tema que nos habías dicho que consigamos el mameluco y esas cosas, ¿para cuándo era más o menos? De acá a 3 meses Ah, más, bueno, más o perfecto. menos. Por eso les dije que Claro, no se apresuren, vayan comprando de a poco las cosas. Me hiciste acordar que me falta mandarles la lista para hacer el levantamiento de vuelos. Ya se bien. las voy a enviar también. Se las voy a dejar en ¿Eso lo usaríamos para hacer algún tipo de prueba? Sí. ¿Y cómo lo haríamos? Porque si somos de todo el país, digamos, ¿cómo? Lo hacemos en las clases, se van sacando las dudas en clases. Yo voy explicando, yo voy trabajando a la par de ustedes. Bien. Después de que yo explico, después de que ustedes sacan sus dudas, hacen posteriormente otras prácticas en sus casas, tranquilos, porque no es lo mismo hacerlo en 60 minutos a hacerlos más tranquilos en sus casas, y ahí van viendo alguna falla quizás que tengan y me van consultando. Bien. Y
Profe, otra preguntita más ya que preguntó el compañero. ¿Y para cuándo sería también el tema ese de que tendremos que averiguar dónde podemos hacer como sería una práctica? Sí, eso también, también. vayan buscando, ¿sí? Ajá, Vayan viendo ustedes ahí más o menos en sus localidades que sí. les aparecen. Y ya te contesto, Dayan. Así después me van diciendo, sí, pero siempre es después del tercer mes, que recién más o menos se considera que ustedes tienen conocimientos básicos para poder ir a hacer práctica. Ok. Por ejemplo, ¿podemos pedir también eso en los bomberos? Sí, Ajá. Comisaría y bomberos también puede ser. sí. Ok. Pero sí, básicamente tendría que ser una comisaría, ¿no? Sí, con el tema de huellas pueden trabajarlo en la comisaría muy fácil. Después pueden trabajar en morgues. Para aquellos más corajudos pueden pedir trabajar en... Ay, no me van a salir ahora las palabras. A mí en la morgue me encantaría. Bueno, en las casas... ay, no me sale. En donde hacen los velatorios, vienen las empresas que se Las dedican a hacer salas de esas la cosas. Victoria. En Las las casas casas fúnebres. Ahí también pueden trabajar con cuerpos, ¿sí? Dentro de, pueden ver ahí lo que sería la parte de medicina legal. Sí, pueden trabajar también en esa sección. A ver, tengo acá en el chat una pregunta de Diana, que quiere saber si es mito o realidad. La mayoría de los estudiantes de criminología y criminalística, ¿qué porcentaje termina y qué parte lo usa en contra? A ver, yo entiendo, ¿sí?, de qué parte termina dentro de los que estudiamos, quiénes son los que terminan la carrera y se desempeñan por ese lado y quiénes son los que se convierten en delincuentes. Yo lo estoy entendiendo de esa forma. Bien, estoy bien, estoy bien. Nosotros, al igual que los médicos, ¿sí?, nosotros también juramos que lo que vamos a hacer no lo vamos a usar en contra, ¿sí? Yo no conozco a nadie, siendo estudiante de criminalística en este caso, haya asesinado a una persona y haya dejado, no sé, y haya utilizado todo lo aprendido en la teoría, ahí está, para Sí, efectuar crimen ese perfecto. crimen. No conozco a nadie todavía. Pero no hay crimen perfecto. Eso quiero que por favor lo entiendan. Siempre, pero siempre se nos va a escapar algo. Así como a nosotros como investigadores podemos, no sé, quizás pasar por alto algo, ¿sí? Lo mismo va a pasar con la persona que intenta el crimen perfecto y no lo logra. A ver, recuerden lo que les acaba de decir Edmund Lockhart, que no tiene que escucharse que la persona usó guantes, no tienen que hacer esa referencia, porque eso muchas veces está demostrando, ¿sí?, que ustedes no están involucrados en el hecho que están investigando. Claro. Claro, porque al decir eso es como que le estamos dando a entender a Es que como, hizo las cosas bien. no tengo ganas de trabajar, es exactamente lo que... Sí, a veces no existe el crimen perfecto, pero existe que no se encuentra el culpable. Entonces ahí es como que uno dice, parece ser perfecto porque el culpable nunca se encuentra.
O bien lo tapan. Eso es más probable, Eso es la lo última más probable parte. siempre. Sí. Siempre, siempre, siempre. A ver, ustedes díganme, siempre que pasa con familias, digamos, del común, de cada uno de los lugares en donde ustedes viven, nunca, nunca se encuentra el culpable, nunca sale rápido el juicio, pero si le pasa a una familia que tenga plata, a una familia que esté relacionada con política, Que tenga un poquito de siempre poder. de un día para el otro ya tienen juicio, ya Sí. tienen culpables, ya tienen absolutamente todo. Llama la atención el caso de la chica esta Galarza también, que fue todo tan rápido. Y la semana pasada salió la condena de este hombre, que no me acuerdo el nombre ahora, de que asesinó a María Marta García Belsunce. María Marta. Y pasaron creo que 22 años y recién la semana pasada pudieron cerrar el caso. Sí, bueno, ese caso es hermoso para leerlo e ir sacando conjeturas de qué es lo que pudo haber pasado, basándonos en toda la información que tenemos y toda la información que se puede encontrar hoy en día en Internet. Sí, hubo muchas hipótesis, porque primero decían que era el hijo, después decían que era el marido, después que era un empleado, o sea, fue muchas cosas. Ese es el de Nora la Darmazo, investigación. creo. Claro. Sí. El que decidió. Claro, ese caso también es muy interesante. Como se usa el poder, la plata, para tapar algunas cosas, también se usa para que salga rápido un juicio o que condenen rápido a alguien. Se usa de las dos formas a veces el poder. Sí, sí, no sé, es todo un tema. Acá hay un hecho de una nena, fue hace 5 años atrás, en esta época creo que fue. De una nena que sale a comprar con 7 años, 6, 7 años tenía la peque, se va a comprar y no la encuentran. Bueno, comienza la búsqueda, todo eso, y después la encuentran en un descampado, había sido violada y abandonada. Y tienen al culpable, o sea, la gente del lugar en donde vivía, encontraron, dieron con la persona, o sea, saben absolutamente todo, está detenido, pero el juicio todavía no sale. O sea, todavía no le dan una condena. Otro caso también muy misterioso es el del Chaco, el de Cecilia. Exactamente. Ese es otro caso muy interesante para ver y rever, porque ahí está metido la política, ahí está metida de cabeza la política, y yo siempre estoy mirando así en YouTube y siempre me saltan y voy, cada vez que me aparece lo vuelvo a ver, lo vuelvo a escuchar. Yo miro mucho un muchacho que se llama Damián Cook, el criminalista. Sí. Y es interesante, la verdad que... Acá en donde yo vivo existe un caso de un cura que ultrajó a 4 chicos cuando iban al catecismo, y hoy, después de 10 años, lo condenaron a 15 años. Pero él sigue libre hasta que la sentencia se firme. Yo creo que viene más, no sería de económico en este caso, sino más bien social, político. Sí, yo soy de la idea de que si tenés plata y tenés uñas, puedes conseguir mucho. Que es como pasa con el trabajo, pasa con absolutamente todo en este país, lamentablemente. Acá su compañera Dayana también dice, ¿cuántos hay que se comen toda la vida preso y después resultan inocentes? Eso también pasa. Sí. Profe, por ejemplo, acá en San Juan está el caso de Lucía, que estuvo en una fiesta con unos amigos y el hijo de un juez la atropelló,
y está libre, sigue libre. Y uno de los amigos de él ahora le dieron permiso para estudiar en Mendoza. Y ese caso quedó inconcluso porque es el hijo del juez. Entonces tapan Sí, todo. Pero así En mucho, Catamarca Capital pasó algo parecido con María Soledad. Lo llamaron el caso, el hijo de los, no me acuerdo bien en este momento, tiene varios años ya también, pero pasó algo así con hijos de políticos Claro, era el hijo y del todo eso. intendente, del gobernador de Catamarca. Sí, Es- Herrera creo que era del apellido. No sí, me acuerdo la chica, si era ella Herrera o el gobernador, algo así fue. Sí, ese también fue muy sonado, fue muy... Sí, esos son, yo siempre les digo a todos mis alumnos, porque a veces como que situaciones así te bajonean un poco y decís, ¿para qué estudiar abogacía? ¿Para qué estudiar criminalística? Porque son cuestiones que te tocan directamente, Bueno, digámoslo de esa forma. vio también el caso de Fernando Báez Sosa. Ese caso fue muy sonado, fue muy puesto en los medios, pero ¿por qué? Porque estuvo burlando. Porque si Burlando no se hubiera involucrado en esa causa, ese No crimen de ese hubiese chico pasado nada. iba a quedar en la nada, sí, porque la gente, estos otros chicos que medianamente son de una clase media, y algunos, otros tienen un poquito más de cuña, como dice usted, profe, y tienen como manejarse un poco más que los padres de Fernando, y gracias a que Burlando se involucró en esa causa, pudo llegar a lo que Tal se cual. llevó. Tal cual, sí. Sí, yo lo único que les puedo decir que en base a toda esa información que podemos ver, que a veces nos toca de cerca, ustedes no tienen que echarse para atrás. Yo tengo la situación de un amigo mío que lo atropellaron, él venía caminando, salía del boliche, se lo llevó por delante el hijo de un juez. El chico iba manejando, borracho, con un brazo con yeso, y el chico ahora anda como si nada por la vida. Pero eso es lo que la motivó a la amiga a la hermana de mi amigo a estudiar abogacía. O sea, el juicio todavía no salió y les estoy hablando de hace 10 años casi. Bueno, acá hace un par de años pasó lo del chico del Saso, que mató a la chica en la costa, y bueno, la gente dice que el chico hace su vida normal y cuando tiene ganas va y duerme en la comisaría porque ni siquiera está preso. Y por otro lado, sí se acuerdan todos del caso del loco de la ruta, que todo Mar del Plata dice o decía que fue el comisario que estaba en ese momento que mataba a las chicas que trabajaban, ¿no? Pero bueno, el caso nunca lo resolvieron, Sí. pero internamente Mar del Plata dice que fue el comisario. Hay muchos testigos y demás cosas, pero está todo cajoneado. Sí, la justicia es todo Sí. un tema, pero bueno, eso no los tiene que desanimar, al contrario, tiene que motivarlos para poder seguir dentro de esta misma rama, dentro de la criminalística, estudiando y perfeccionándose para poder adquirir más conocimientos y poder quizás el día de mañana, en algún caso que les toque, dar con el que realmente cometió el delito. Sí. Bueno, chicos, los libero por hoy. Bueno. Muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor. Nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles. Bárbaro. Chao, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. No, profe.